Hola amigos de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Soy el doctor Jorge Sánchez y les agradezco mucho la oportunidad de estar un momento con ustedes. Juntos vamos a hacer un viaje para observar cómo lo vernáculo ha influenciado nuestra modernidad. Será un viaje muy interesante ya que revisaremos la obra de pintores, fotógrafos, cineastas y arquitectos que de alguna forma moldearon la imagen de nuestro México. Vamos a contrastar sus visiones y posteriormente, al final, vamos a ver cómo su trabajo artístico impactó en la obra final de Luis Barragán, el único arquitecto mexicano ganador del Premio Pritzker. Vernáculo, la presencia rural en la arquitectura moderna. Muchas veces llegamos a creer que el supuesto progreso de la ciudad contemporánea se encuentra distante de la quietud de la vida rural. Sin embargo, el día de hoy veremos cómo en la década de 1920 y 1930 los principales artistas radicados en México lograron unir estos dos conceptos para después convertirse en una fuerte influencia para la arquitectura moderna. Intentaremos expresar el origen de esta peculiar visión. Durante las décadas de 1920 y 1930, México se convirtió en un contenedor y catalizador del arte local e internacional. Excelentes artistas de diferentes países convergieron en su intento de crear un arte nuevo. La fotografía, la escultura, el cine y la arquitectura tuvieron expresiones cercanas. Una práctica alimentó a la otra en una especie de remolino cultural. Para situarnos mejor en el contexto histórico, recordemos que el México post-revolucionario era un territorio en reconstrucción y lleno de esperanzas. Después de años de luchas fratricidas, la nación intentó generar movimientos de cohesión social e integración cultural. Dentro de este ánimo de renovación general, el arte fue un protagonista esencial. A través de él, se buscó representar las virtudes de su población. La segunda y tercera década del 900 también representaron, como en otros países, el crecimiento de las grandes ciudades y el abandono de las áreas rurales. Los principales entornos urbanos vieron la llegada de miles de pobladores del campo. Durante este periodo, las calles fueron el encuentro entre cosmopolitas y campesinos, y los artistas retrataron desde diferentes ángulos esta nueva realidad nacional. Muchos encontraron virtudes, otros esperanzas y algunos más solo las retrataron. No era la primera vez que el arte juntaba en México el pasado y el presente. En el periodo del neoclásico, los arquitectos mexicanos, propagadores de un arte occidental racional, vieron cómo los artistas locales y extranjeros habían encontrado en las raíces históricas maneras de expresión originales. Fue un periodo en el que convirtieron los temas de progreso y bienestar con los redescubrimientos culturales, arqueológicos y antropológicos. De hecho, los primeros artistas que intentaron crear un arte moderno y mexicano unieron las técnicas de la vanguardia europea como el color y la abstracción a través de composiciones que remitían a su procedencia local. Pero la década de 1900 fue diferente. Con los muralistas dirigiendo el resurgimiento cultural, México ganó renombre mundial y logró atraer así a una buena cantidad de artistas nacionales y extranjeros. Juntos crearon una versión nueva y única de la cultura mexicana a través del uso de las principales tendencias estilísticas y tecnológicas. Personajes de Europa, Estados Unidos y México crearon una expresión que hasta ahora no ha sido superada en calidad, cantidad, expresión u originalidad. Para algunos de ellos la ciudad era la energía, la vida cosmopolita llenó sus ilusiones y juntos recrearon la modernidad metropolitana. El concreto, la abstracción y la modernidad empujaron a la arquitectura, la fotografía, la escultura, la pintura y la poesía. El movimiento reunió excelentes creativos que realizaron expresiones variadas. Las imágenes de Ned Scott y Sergei Eisenstein reinterpretaron las tradiciones culturales mexicanas de la manera moderna. Se valieron de claroscuros y personajes nativos para contar sus historias. Al final del proceso, los artistas locales y extranjeros
produjeron un cúmulo de trabajos único en la historia del arte mexicano. Hicieron reinterpretaciones modernas de los aspectos vernáculos del país, reflejaron la vida de los nuevos habitantes de las metrópolis y unieron a los dos grupos, los citadinos y los campesinos, en un mismo lugar. La arquitectura mexicana en las décadas de los 20 y 30 encontró su inspiración en los estilos europeos y se construyeron edificaciones innovadoras bajo un estilo que crecía en todo el mundo. Los precursores del resurgimiento cultural mexicano le dieron visibilidad a la arquitectura, y arquitectos como Juan O'Gorman o Luis Barragán les hicieron sus primeras obras a personajes reconocidos como Diego Rivera o José Clemente Orozco. Pero esperemos un poco, vayamos hacia atrás y recordemos que los pintores y fotógrafos activos en la década de los 20 ya habían encontrado inspiración en la vida rural. Y aquello que los arquitectos no pudieron ver, ellos sí lo hicieron. Utilizaron dibujos, pinturas y cámaras para convertir lo vernáculo en moderno y las edificaciones rurales en expresiones abstractas. Para una gran parte de la arquitectura mexicana, la modernidad representaba la máxima aspiración. La búsqueda plástica, estética y funcional caminó de la mano con la reconformación de los valores sociales y los nuevos materiales como el acero, el concreto y el cristal. Los artistas, en cambio, se balanceaban suavemente en las dos regiones, ciudad y campo. Lo que estamos observando es la visión contrapuesta de los artistas de los 20 y 30, radicados en México. Obras que chocan, se unen y a la vez crean algo nuevo. Se dibuja el personaje sofisticado y se recuerda lo originario. Convergen en un mismo punto la nueva modernidad local y el pasado milenario. Los artistas tuvieron la oportunidad de representar los dos bandos, jugaron con la ambigüedad de estar en las dos partes, se idealizó la presencia vernácula y su ambiente. En sus creaciones, los artistas expresaron temas similares con técnicas diferentes, y aunque la idealización ayudó a la formación de una identidad local, los verdaderos nativos no lograron escalar la cúspide social de los principales creativos. No todos sintieron el mismo agrado hacia la modernidad mexicana y fueron varios los que quisieron conocer el renacimiento cultural y se fueron con las manos casi vacías. Henry Cartier-Bresson, por ejemplo, retrató la parte más desgarradora de la realidad campesina o indígena. Los valores arquitectónicos también sufrieron de esta dualidad. Por un lado, los arquitectos de la vanguardia mexicana incorporaron lenguajes nunca antes vistos en nuestro entorno, y por el otro, los fotógrafos retuvieron los valores vigentes de las edificaciones vernáculas. Los dos panoramas tan diferentes en su observación encontraron en algunos arquitectos salidas integradoras. En la fase inicial de su trabajo, Luis Barragán intentó armonizar diferentes estilos arquitectónicos, pero en la parte madura logró mezclarlos y encontró una nueva expresión en la casa mexicana, y entre los elementos principales fue lo vernáculo. Personajes como el arquitecto Luis Barragán, quien creció en el campo y la ciudad. Intentaron en el inicio, pero lo lograron hasta el final de su carrera, congeniar lo moderno con lo regional. La vida que conoció Barragán en las tierras frías de Mazamitla le permitieron alimentar sus conceptos creativos en su etapa inicial, y algunas de sus obras poseen la magia que conoció en su niñez. En el periodo inicial, cuando Barragán intentaba armonizar lo moderno con lo rural, otros artistas y arquitectos buscaban las mismas metas desde sus regiones. La modernización de las costumbres vernáculas fue una tendencia que se observó globalmente y podemos verla como una reacción sentimental o nostálgica ante la modernización veloz de nuestras urbes. Las expresiones de esa época, las primeras décadas del 900, se valieron de técnicas novedosas como la fotografía y la abstracción para reinterpretar los objetos típicos de los lugares. El segundo intento de Barragán por conciliar lo mexicano con lo moderno lo hizo en el inicio de la década de los 30 y se ayudó de elementos regionales que tradujo como conceptos abstractos. Tomó elementos del campo que introdujo en sus casas urbanas.
Aunque la expresión madura todavía no llega en este momento, podemos observar una lucha por encontrar, en un solo lenguaje, unir la vida de dos lugares que no parecen distantes. Durante la primera mitad de 1930, Barragán empezó a frecuentar a los artistas activos en el periodo previo y eso le ofreció respuestas estéticas interesantes. Barragán comprendió, poco a poco, algunos mensajes compositivos y teóricos de los creadores del Renacimiento cultural mexicano. El respeto por la naturaleza, el color y los materiales locales se fueron integrando a sus ideas creativas. En este punto, la visión arquitectónica de Barragán se junta con la palabra y la imagen de Juan Rulfo. La Ciudad de México se convirtió desde finales de 1930 en la residencia permanente de Barragán, un centro cosmopolita que todavía reúne las dualidades que observábamos con anterioridad. Y a nivel nacional, las contradicciones sociales también están presentes. Los artistas de este nuevo periodo siguieron retratando las dos versiones del país. Sus trabajos contuvieron actualizaciones de estas formas de vivir. Una gran mayoría de los arquitectos mexicanos abrazó la modernidad y, llevados por el ánimo del progreso, realizaron íconos nacionales. En la capital nacieron los rascacielos y sus figuras imponentes fueron admiradas por los dos bandos que habitaban la ciudad. La arquitectura de los 50 alcanzó una gran calidad expresiva y fue admirada de manera global. Extrañamente, y cuando la tendencia hacia la observación de lo vernáculo había decaído y lo rural y regional ya no estaban de moda, la obra de Barragán empezó a ganar potencia estética. El tapatío se acomodó en los recuerdos de su infancia, revisó las obras de la vanguardia mexicana internacional y se lanzó a reinterpretar la Casa Mexicana, un espacio que debería contener los mejores de estos mundos todavía separados en el habitar. Barragán recolectó en su mente imágenes procedentes de diferentes épocas, lugares y personajes, y las empezó a unir bajo un mismo propósito. Dentro de su plan cabe un dibujo de Orozco de 1930 y una fotografía de Edward Weston, junto a los cuadros neoplásticos holandeses de los 20. Durante su juventud, Barragán observó cómo artistas mexicanos y extranjeros habían logrado enlazar lo moderno y lo rural. 30 años después del Renacimiento cultural mexicano, intentaría su nueva versión arquitectónica. Las casas de la última etapa de Barragán, construidas casi todas en la capital, unificaron al México moderno con su pasado. Además de sus colores fuertes y sus muros grandes, que en principio nos pueden alejar del ambiente tradicional mexicano, Barragán propuso una serie de combinaciones únicas hasta ese momento. En estas obras observamos cómo su nuevo lenguaje se nutrió de pequeñas pero importantes recuperaciones vernáculas. En su particular postura, la vida rural puede ser traducida a un contexto contemporáneo. En los espacios se reúnen las comodidades modernas y las tradiciones. Los muebles típicos conversan con los techos altos y así renueva el lenguaje regional. En el territorio de Barragán, los mundos ajenos ahora pueden coexistir. Son los colores, las alturas, los materiales y los detalles los que unifican su concepto mexicano. Barragán recuperó en la década de los 50 las lecciones dejadas por los artistas de los 20 y 30. Las imágenes abstractas de Weston reavivaron sus patios, y sus recuerdos de la infancia renacieron en sus casas. En la arquitectura de Barragán se integran elementos de los pueblos mexicanos con otros de ascendencia moderna, y con esto, fortalecer la espiral del huracán cultural que une el presente y el pasado.